a la grabación para que puedan pasar asistencia mientras yo voy poniendo la presentación. Un momento. Esperamos que todos pasen asistencia. Bueno, listo. Vamos a ver lo que es hoy día el tema de neumonía que vive en la comunidad. Lo que sea tocar, epidemiología, fisiopatología, etiología, patrón radiológico, lo que es neumonía aspirativa, complicaciones, diagnóstico, severidad y manejo, ¿no? A ver. La definición es una inflamación de parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso. Y si bien es un cuadro bastante frecuente, sobre todo en ciertas edades, es una enfermedad severa, ¿no? Y conocida de hace muchísimos años. Sir William Osler nos dejó esto, ¿no? La puso como la más diseminada y mortal de todas las enfermedades agudas, neumonía, ¿no? Esta patología sobre todo va a tener estigma de severidad en extremos de la vida. Algo de epidemiología, insisto, sobre todo frecuente y mortal en extremos de la vida, ¿no? Menores de 5 años y más de 60 años. Dice principal causa de mortalidad por enfermedad infecciosa. Y ahora en general, ¿no? En general de neumonías virales y bacterianas. Obviamente cuando hay el COVID son más frecuentes ahora las neumonías virales en este contexto de pandemia. Nuevamente, menos de un año, más de 60 años. Se dan cuenta cómo es frecuente en extremos de la vida. Y hay acá una poca incidencia en edad media, ¿no? Ancianos, niños muy pequeños. Los ancianos muchas veces fallecen de esto, finalmente, de neumonías. Fisiopatología. ¿Cómo llega la infección a los pulmones? ¿Cuáles son las vías por las cuales llega un germen al pulmón? Tenemos primero la microaspiración. La microaspiración del contenido de la orofaringe, que es la vía más frecuente por la cual los gérmenes llegan hacia el pulmón. La vía más frecuente por la cual los gérmenes llegan al pulmón es la vía principal por la cual los gérmenes comunitarios e intrahospitalarios inflaman e infectan el parénquima pulmonar. Es la más frecuente de todas. Nosotros por la noche normalmente nos microaspiramos en la noche, ¿ya? Pero por los cilios, por la tos, el moco, no pasa nada. A mí un anciano cuya barrera de defensa es igual que antes, más probable que haga neumonía. La segunda vía sería la vía inhalatoria. La vía inhalatoria aérea es la de los gérmenes o agentes atípicos. Agentes como virus, el coronavirus actualmente, como hongos y gérmenes atípicos como micoplasma, clamidia. Finalmente tenemos la vía hematógena y cada vez que les hable de vía hematógena, acuérdense siempre de Estafilococcus aureus. Prefiero vía hematógena porque es un germen a distancia, ¿no? Tienes, por ejemplo, una lesión cutánea y por vía sanguínea el germen llega a lo que es el pulmón. Entonces son las tres principales vías, la más frecuente es la microaspiración. ¿Cuál es el agente más frecuente de neumonía clínica en la comunidad? El agente más frecuente, ya saben, de neumonía comunitaria va a ser lo que es el neumococo.
Es el agente más frecuente de neumonía comunitaria. En cualquier comorbilidad, ¿ah? Bajo cualquier contexto, el más frecuente siempre es neumococo. Sobre el neumococo, ya saben que es un diplococo gram positivo encapsulado. Esa cápsula es su principal factor de virulencia, ¿ya? Esa cápsula impide que este germen sea fagocitado y opsonizado. Según su cápsula, hay más de 90 tipos de neumococos, de los cuales los 23 primeros tipos son los más frecuentes. El tipo 3, el tipo 3 incluso es el más severo, ¿ya? El tipo 3 porque su cápsula es más gruesa, teórica. El cuadro clínico que me da neumococo es una neumonía aguda, neumonía bacteriana aguda, con fiebre, esputo purulento, etcétera, ¿no es cierto? El esputo clásico de la neumonía neumocócica, ¿cuál es? El esputo herrumbroso. Es un esputo medio marrón, sanguinolento, ¿no? El esputo herrumbroso es el típico esputo de la neumonía neumocócica, y el infiltrado radiológico característico es el infiltrado alveolar. El patrón alveolar de consolidación, un fondo blanco, y en el fondo blanco el arco bronquial que se puede ver. Ese fondo blanco son los alveolos llenos de pus, y en ese fondo blanco, alveolos llenos de pus, los bronquios aireados, como tubos de aire. Lo mismo que ven tomografía, también deberíamos verle una placa, ¿no? Acá por la imagen un poco más difícil de ver. La neumonía lobar, clásica, es la neumonía neumocócica. ¿Qué otras patologías van con neumococo? Todas las que están ahí. No solo neumococo es la principal causa de neumonía, también es la principal causa de todo lo que ven ahí. Neumonía redonda, posinfluenza, diarrea paraneumónico. El diarrea paraneumónico es una efusión adyacente a la consolidación. El 50% de neumonías neumocócicas es en diarrea paraneumónico y la mayoría se ve con antibióticos. Otitis, meningitis, pacientes sin vaso. El vaso es un órgano fundamental para la defensa contra los gérmenes capsulados como neumococo. Nos falta el vaso, es probable que hagamos sepsis por estos gérmenes. Entonces, la causa principal de sepsis en pacientes sin vaso es neumococo. Sinusitis, otitis, también neumonía en VIH. El agente principal causante de neumonía en VIH es justamente neumococo, no es neumocistis. Obviamente el neumococo es una neumonía aguda, ¿no? Esputo purulento, fiebre y consolidación. Son las patologías en las cuales el neumococo aparece como el principal agente. Miren, sepsis post-esplenectomía, paciente sin vaso. ¿Cuál es el germen que está en la cabeza? En primer lugar va a estar el neumococo, como el principal germen que causa neumonía en pacientes sin vaso. El cuadro clínico, ya les mencioné, el esputo herrumbroso, cuadro agudo, tiene la consolidación lobar con el broncograma aéreo, que es característico, ¿no? Consolidación lobar, un solo lóbulo es lo clásico para neumonía neumocócica. Consolidación lobar, acá miren, vamos a ampliar un poco la imagen, van a ver algo de broncograma aéreo, en el fondo blanco y acá unos espacios medios aireados, lineales, ¿no? Es lo que es el broncograma aéreo. La clásica consolidación lobar, típica de neumococo, y acá una consolidación redondeada, neumonía redonda, que le dice, redonda, también típica de neumococo. Esa neumonía redonda sobre todo se presenta en pacientes muy niños y muy ancianos, sobre todo se presenta en ellos. Muy niños, por su sistema inmune poco desarrollado, y muy ancianos, igual, ¿no? Aparte, los niños, porque todavía no tienen desarrollados los poros de Kohn y canales de Lambert. Y recuerden que los poros de Kohn y canales de Lambert comunican alveolos entre sí, entonces la pus no puede ir de alveolo a alveolo y queda como una consolidación incompleta. El segundo germen en frecuencia en varias series es Haemophilus influenza, bacilo de Pfeiffer. Coco bacilo gram negativo, el segundo en frecuencia, que me da, mira, una neumonía multilobar. Consolidación acá, por acá, o sea, varios lóbulos. Este germen suele ser más frecuente en EPOC, alcohólicos, diabéticos, edad avanzada. Ojo, estoy diciendo, suele ser más frecuente en ellos. No estoy diciendo que es el más frecuente en ellos. El más frecuente en alcohólicos, diabéticos, EPOC siempre es neumococo.
Solo que este Hemophilus, el campo se favorece en esos pacientes, sobre todo. Ahora, hay dos tipos de Hemophilus influenza. Hay dos tipos de Hemophilus influenza. El Hemophilus influenza con cápsula, capsulado, o tipo B, ¿ya? Y el Hemophilus influenza no capsulado. El que actualmente se encuentra es el Hemophilus influenza no capsulado. Este no capsulado es causante de otitis, sinusitis y la neumonía multilobar que hemos visto. En cambio, el Hemophilus influenza con cápsula, el tipo B, este germen casi ya no hay por la inmunización, por la vacunación. ¿Y este germen qué me producía? Aparte de neumonía, meningitis, epiglotitis, cuadros severos. O sea, cuando se escuchen por ahí que Hemophilus influenza ya no hay, se refieren al tipo B. Ese es raro. Producía cuadros muy severos en niños de epiglotitis, incluso de vía aérea. Lo que sí frente ahora es el Hemophilus influenza no capsulado, que me da neumonía, otitis, bueno, sinusitis. Ese sí. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, recuerden, se diseminaba por vía hematógena. Recuerden que este germen viajaba por vía hematógena. Entonces, casi siempre, acá te pongo, habrá el antecedente de una puerta de entrada. Casi siempre habrá el antecedente de una puerta de entrada. ¿Qué quiere decir? Que el paciente empieza, por ejemplo, por una artritis séptica, por una celulitis, por una lesión cutánea, y el germen por vía hematógena viaja y va al pulmón. ¿Y qué me produce en el pulmón? Mira, me produce nódulos pulmonares múltiples, abscesos pulmonares múltiples bilaterales, porque va por vía sanguínea y se implanta en todo sitio. O sea, múltiples consolidaciones con múltiples abscesos pulmonares, una neumonía necrotizante, es típica de Staphylococcus aureus. Es un germen muy complicado en estos pacientes. Abscesos, empiema, el pulmón lo destruye, pero típicamente antecedente de puerta de entrada. Mira, el diagrama, ¿no? Nódulo, nódulo acá, algunos se cavitan. Mira, un gran neumatocele, empiema, neumotoras, un desastre. Mira la tomografía. Acá ven un poco de broncograma aéreo. Acá también ven broncograma aéreo. Cavidad, empiemas, neumonías estafilocócicas, neumonías bilaterales con formación de absceso, puertas de entrada, o quizá también puede haber una endocarditis como antecedente, bolsa pulmón, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? La Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae es el bacilo de Friedlander, ¿ya? Es un bacilo gram negativo. Este bacilo es causante tanto de neumonías intrahospitalarias como de neumonías comunitarias. ¿Ya? Característicamente, clínicamente, el esputo clásico, este esputo gelatinoso sanguinolento, que es el esputo en jarabe de grosella, típico de la neumonía por Klebsiella. No es frecuente, pero es típico. ¿En quiénes se presenta? ¿En quiénes es frecuente? Nuevamente, alcohólicos, EPOC, neumonía. Ojo, estoy diciendo, es frecuente en esos pacientes. No es lo mismo que diga que es el más frecuente en ellos. En diabéticos el más frecuente siempre es neumococo. En alcohólicos siempre es neumococo. Solamente que si Klebsiella se presenta, se presentará predominantemente en ellos. Entonces, a secas, neumonía bacteriana en diabéticos, neumococo. Pero si te ponen neumonía bacteriana con un esputo sanguinolento, gelatinoso, jarabe de grosella, y una neumonía, una consolidación del lóbulo superior, mira, que me desplaza, me empuja la cisura hacia abajo, eso sí es típico de Klebsiella. Porque estas neumonías son muy supurativas, producen mucha pus. Al producir mucha pus, empujan la cisura hacia abajo, y me dan las neumonías pesadas, ¿ya? Desplazamiento cisural. Si me cuentan así, diabético, con neumonía pesada, puto jarabe de grosella, cisura hacia abajo, ahí sí Klebsiella, de arranque marco Klebsiella. Pero si me ponen simplemente neumonía en pacientes diabéticos, ahí simplemente es neumococo, no es algo que le pongan características. Patrones radiológicos, hasta donde hemos avanzado. Miren, neumococo me da una consolidación global. Hemophilus, consolidación multilobar. Acá, por acá. Estafilo
Consolidación multilobar, pero sobre todo formación de abscesos. Mira, acá hay una consolidación, acá hay un absceso, acá hay otro absceso, acá hay otro absceso, otro absceso, otro absceso, y de empiema y antecedente de puerta de entrada. Klebsiella neumonía, mira esta fisura que está hacia abajo, compárala con la fisura de neumococo casi recta, y Klebsiella hay un desplazamiento cisural hacia abajo. Neumonía pesada por Klebsiella, pesada por el germen, ¿no? Son muy exudativas y me empujan la fisura hacia abajo. Y miren cómo la consolidación es homogénea. Acá tiene como una calidad, como que se está aireando, porque también me dan abscesos pulmonares. El otro concepto, bueno, antes la pregunta, ¿no? Por ejemplo, a ver, varón, 75 años, diabético, hace 3 días, tos, fiebre, dificultad respiratoria, sospecha de neumonía. Agente etiológico más probable, ¿qué responderán ahí? A ver, según sus características clínicas, ¿qué germen podrá ser? Exacto, han entendido bien. La respuesta es B, neumococo. Neumococo, exacto. Puede ser diabético, puede ser VIH, puede ser con falla renal. El germen siempre es neumococo. ¿Cuándo marcaría en Klebsiella? ¿Cuándo marcaría en la E? Porque Klebsiella es frecuente en diabéticos. ¿Cuándo marcaría en la E, por ejemplo? ¿Cuándo marcaría en la E? Claro. Bueno, tienes el antecedente diabético, esputo grave de grosella, desplazamiento cisular, ahí me Klebsiella. Ahí sí, porque me dan las características. Pero neumonía simplemente diabético, y poco cualquiera, siempre es neumococo. Perfecto. El otro concepto aún válido es el de neumonía típica y atípica. Típica, porque típicamente me dan la consolidación lobar, patrón alveolar, broncorama aéreo, broncorama aéreo. Atípica no me da consolidación, me da un patrón intersticial bilateral. La causa más común de neumonía típica es el neumococo por la consolidación. ¿Y cuál será la causa más común de neumonía atípica? A ver, causa más común de neumonía atípica. Ahorita es COVID, ¿no? En los libros se pone micoplasma, ¿no? Pero ahorita, pues, yo creo que si ustedes ven una placa intersticial, tú no vas a decir micoplasma en ese contexto de pandemia, ahorita es COVID, es la verdad. Hablemos un poco de micoplasma neumonía, agente de hito, se transmite por vía aérea, sobre todo afecta a adolescentes, adultos jóvenes. Me da como pseudogripales. ¿Qué quiere decir pseudogripales? Como una gripe. Cefalea, mialgias, malestar, fiebre. Tiene algunas complicaciones como la meningitis bulosa. La meningitis bulosa significa que el tímpano se infla como un globo y me duele el oído. Rash, autoinmunidad como Guillain-Barré, mielitis transversa y también presencia de crioglobulinas. Crioglobulinas, que son anticuerpos fríos que me pueden dar hemólisis, puede estar también presente en mi micoplasma. Se maneja con macrólidos. Y en parte es el tema por qué dejaba mucha citromicina al inicio, clarito. Como era típica, también cubrían un micoplasma, bueno, COVID también dejaban, pero en realidad acitro, clarito, levo sirven para gérmenes atípicos, bacterias atípicas como micoplasma. Legionela neumófila me da dos tipos de cuadros clínicos. Un cuadro llamado fiebre de Pontiac, caracterizado por un síndrome pseudogripal, como una gripe que se autolimita en... ¿Mm? ¿Cómo se distingue? Porque el micoplasma me da cuadros autolimitados, la mayoría de veces COVID empeora. Ahora, obviamente, distinguirlas tienes que pedir serología, ¿no? Tienes que pedir, bueno, pruebas moleculares, reacción en cadena de la polimerasa para poder identificar tales agentes.
Incluso hemos visto co-infecciones, ¿no? COVID con micoplasma también. Oye, el micoplasma, obviamente, si no lo manejas, se autolimita, se cura solito. El COVID también, pero podría ser un poco más severo, quizás. Finalmente, la diferencia es por pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, que menos diferencia. Fiebre de Pontia, que es el cuadro más leve de legionela, como una gripe que se cura sola, y lo más severo es la enfermedad de los legionarios o legionelosis. Me da un cuadro de neumonía severa y bronconeumonía, o sea, patrón alveolar con patrón intersticial y compromiso extrapulmonar. ¿A qué me refiero? Un paciente viene con diarrea, trastorno de conciencia, hiponatremia, falla renal, hematuria, miositis, hepatitis. Clásicamente, el legionela neumófila se contagia por ductos de aire acondicionado, por el aire que sale de los ductos de aire acondicionado. Lo que pasa es que esta legionela vive dentro de amebas de vida libre. Acantamebas, ¿no? Acantamebas, amebas de vida libre. Dentro de ahí vive la legionela. Estas amebas se encuentran en el agua, como el agua que se almacena en los conjuntos de aire acondicionado. Y ahí, al prender el sistema de aire acondicionado, las amebas salen volando y salen también las legionelas. Uno las inhala y hace el cuadro severo. Entonces se asocia, por ejemplo, a que uno acuda a conferencias, a hoteles, restaurantes, ambientes de oficina, donde hay aire acondicionado. Si varios caen con una neumonía severa, podría ser legionela neumófila. Compromiso extrapulmonar. Ya, miren, que un anciano, ponte un anciano de 90, te haga neumonía, con falla renal, hepatitis, miositis, hiponatremia, o sea, hasta cierto punto lo justifica, ¿no? Porque un anciano disfunciona. Pero a ver, uno de ustedes, o un paciente joven, me hace neumonía, y así va con diarrea, hematuria, trastorno de conciencia, no justifica eso. Ahí plantearía legionelosis. El diagnóstico se establece con antígeno urinario para legionela, el manejo, al igual que con micoplasma, es con macrólidos como acitromicina o leofloxacina, una fluoroquinolona. Son alternativas estos tratamientos, macrólidos o levo, para agentes atípicos. Otro agente atípico, por ejemplo, son las clamidias, la clamidia citasi y la clamidia neumonía. Ambas también me dan paros respiratorios, son agentes atípicos con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la clamidia neumonía se ha asociado mucho a eventos coronarios. Algunos estudios encontraban clamidia neumonía en la placa de ateroma de las coronarias, por ejemplo. En este caso sí, estas clamidias se manejan con doxiciclina. Ahora, clínicamente, con una placa, ¿cómo yo decir, esta es clamidia citasi, esto es micoplasma? No. Requiero pruebas moleculares, proteínas C reactiva. Hay un panel respiratorio, que se pide así, panel respiratorio, donde en una sola prueba te sacan pues resultados que detectan influenza, COVID, micoplasma, clamidia, legionela, porque repito, el cuadro es de neumonía típica, que varían en severidad, patrón intersticial, pero con esa prueba puedo saber finalmente qué cosa es. Si es un cuadro viral, será soporte, si es bacteriano, se hará antibiótico, ¿no? Dentro de los cuadros atípicos. Dentro de los cuadros atípicos están las neumonías virales. Antes del COVID, ¿cuál era la neumonía viral más frecuente? La neumonía viral más frecuente era la neumonía por influenza. Por influenza. ¿Ya? Que también me da patrón intersticial bilateral. Varicela zoster también. Varicela zoster, la varicela sobre todo me da cuadros pulmonares en pacientes adultos. Más del 40% de adultos con varicela tienen compromiso pulmonar. Dense cuenta de algo, miren cómo la neumonía por varicela me da microcalcificaciones. Me da un patrón miliar muy parecido. Obviamente, actualmente lo más frecuente es neumonía por coronavirus, por COVID, ¿no? El SARS-CoV-2. No es una clase para COVID, ¿ya? Sin embargo, les voy a dar algunos puntos con respecto a esto, ¿no? Que es bueno que lo conozcan. El SARS-CoV-2, entonces, es el agente causal de lo que es el COVID-19. Como ustedes saben, tiene un periodo de incubación que va de los 2 a los 12 días, promedio 5 o 6 días. Incubación, recuerden, es desde que has tenido contacto desde la inoculación del virus hasta que aparece el primer signo o síntoma, ¿ya? Esa palabra
el shedding viral, es la persistencia de excreción que tienes del virus. O sea, una vez que tú te has curado de COVID, que ya no tienes clínica de COVID, el virus sigue persistiendo en tu mucosa nasal y lo sigues eliminando hasta por 10, 14 días. Por eso lo que se recomienda es que una vez que te dan de alta del hospital de COVID, permanejas aislado hasta 14, incluso 21 días, porque todavía podrías estar excretando virus. Ojo, el hecho que excretes todavía virus, que todavía tengas excreción de virus, presencia de virus, no significa que esos virus sean infectantes. Pueden ser virus muertos incluso. Quiero que se den cuenta de algo. El espectro de severidad del COVID solamente tiene una mortalidad de 2.3%. O sea, de 100 pacientes solo se mueren 2. Doctor, entonces, ¿por qué se mueren tantos? ¿Por qué se mueren millones? Son porcentajes, chicos. El problema es que el COVID es bastante contagioso. Como es contagioso, ese 2.3%, que si son 100 serían 2, lo cuentas por miles, porque es bastante contagioso. En realidad es una enfermedad que en un 81% de un cuadro leve, como una gripe, ni la sientes. 14% enfermedad severa, ese ya requiere hospitalización. 5% es el que va a UCI y 2.3% es el que fallece. Fallece en parte porque me produce el llamado, ¿no? Síndrome de tormenta de citoquinas. Un cuadro inflamatorio sistémico donde interfiere lo que es interleuquina 6, edema pulmonar y finalmente disfunción y fallecimiento en el paciente. La peor etapa de la enfermedad suele ser al quinto décimo día. Entre el quinto a décimo día, diría a la semana, es cuando el paciente puede empeorar. Tienes un familiar o te da COVID y ya tienes más de 7 días, difícilmente empeoras. ¿Ya? El punto donde puedes empeorar es a la semana más o menos. Si pasa la semana y no empeoraste, probablemente ya estés en la mayoría de pacientes que hacen enfermedad. El cuadro clínico parece como una gripe, ¿no? Fiebre, tos, disnea, mialgias, ageusia, anosmia, bastante comunes, etc. El espectro de enfermedad, miren, la incubación, lo que les dije, ¿no? Desde que te infectas hasta que haces el primer síntoma, 5 días antes, acá comienza tu cuadro gripal, fiebre, tos, ¿no es cierto?, fatiga, y a las semanas donde puedes empeorar. Acá, la disnea es lo que marca el empeoramiento, y algunos pacientes van a UCI, y bueno, fallecen en realidad pocos, pero es porcentaje. Como es muy contagioso, ese porcentaje se hace mucho mayor, ¿no? Dentro de las complicaciones del COVID, pues, está lo que es el distrés respiratorio, se ha visto, pues, miocarditis, embolismo pulmonar sistémico, cuadros inflamatorios y secuelas. Hay muchos pacientes que hemos visto que salen con secuelas pulmonares. Ya saben de que farmacológicamente en realidad muy pocas cosas han demostrado sustento, salvo corticoides, y básicamente es oxígeno temprano y observación, nada más. La enfermedad me dura aproximadamente 14 días, ¿no? No hay COVID de 3 semanas, no hay COVID de un mes. Tienes un COVID con más de 2, 3 semanas de disnea, son secuelas. El cuadro debería pasar o debería empeorar y fallecer en 14 días. Y el empeoramiento es al 7º día más o menos, para que tengan algunos conceptos de enfermedad que todavía tenemos en el hospital, ¿no? Entonces, 22 años, empieza enfermedad hace 4 días de tos seca, dolor faríngeo, fiebre, mialgias. Se le toma placa encontrándose un infiltrado intersticial basal. Agente etiológico más probable, ¿cuál será de los que están ahí? ¿Qué marcarían? Intersticial, infiltrado intersticial. Si fuera hemófilus, sería infiltrado alveolar. Intersticial es de una neumonía típica. Si acá habría en las alternativas coronavirus COVID, marcarían COVID ahorita, obviamente. No hay COVID, bueno, una pregunta antigua, seguro, o plasma neumónico, ¿no? La D. ¿Qué más tenemos? Concepto de neumonía aspirativa. ¿Cómo defino una neumonía aspirativa? Es aquella neumonía, aquel infiltrado pulmonar que aparece en pacientes con alto riesgo de aspiración. Un infiltrado alveolar pulmonar que aparece en pacientes con alto riesgo de aspiración, como los que tienen, por ejemplo, trastorno de conciencia, los que tienen problemas neurológicos, hacen un infiltrado alveolar, neumonía aspirativa. Los gérmenes que usualmente se asocian a neumonía aspirativa son los anaerobios, pero no son los más aislados. Los más aislados son los de siempre, neumococo y compañía.
pero sospechas que hay anaerobios. Pero, ojo, sospecho. Igual tengo que cubrirlos. El problema es que los anaerobios son de difícil aislamiento. No hay cultivos que me aíslen fácilmente anaerobios. Es difícil aislarlos. Ahí viene el problema, ¿no? Entonces voy a sospechar en anaerobios principalmente en estos pacientes, ¿no? Enfermedad periodontal, caries dentales, enfermedad periodontal severa, nervios metidos, esputo fétido, alcohólicos, absceso. Mira, cuando tengas una secreción purulenta con un cultivo negativo, o sea, mandas pus franca para el diagnóstico y el cultivo es negativo, piensa en anaerobios. Porque yo les he dicho que los anaerobios son de difícil cultivo, o sea, no deberías aislarlos. Un puto franco, cultivo negativo, ¿no? Y es purulento, anaerobios, porque justamente son los que no crecen. Entonces, con los aspirativos siempre pensar en anaerobios como una posibilidad, así no aísles nada, porque son difíciles de cultivar. Acá se narran los segmentos pulmonares donde se encuentran con más frecuencia los síntomas. Los anaerobios más frecuentes, seguramente se han olvidado estos gérmenes, los Fusobacterium, Prevotella y Peptostreptococcus, son las bacterias anaeróbicas más comunes en infecciones pulmonares, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Antibióticos que me curen anaerobios, tenemos por ejemplo a los carbapenens, como meropenem, imipenem, beta-lactámicos con un inhibidor de beta-lactamasa como hiperacilina con tazobactam, como amoxicilina cioclavulánico, como ampicilina sulbactam y clindamicina también. Usualmente dejamos clindamicina asociada a ceftriaxona o levofloxacina. Recuerden que es una forma polimicrobiana. No se sugiere el uso de metronidazol, porque metronidazol sobre todo me cura anaerobios de la cavidad abdominal, ¿no? Peritonitis, por ejemplo. En cambio, Clinda, aparte de anaerobios, también me cubre gran positivos de la cavidad oral. Recuerda que la boca es una flora polimicrobiana, ¿no? Se prefiere clindamicina. Complicaciones de neumonía, absceso pulmonar, neumonía complicada. ¿Cómo se manifiesta? Ya, es una neumonía de mala evolución clínica. Una neumonía de mala evolución clínica. ¿Ya? Neumonía cuya fiebre no cede, que tiene esputo purulento persistente, fiebre no cede, con esputo purulento persistente, y que obviamente en la placa encontramos una cavidad con nivel hidroaéreo. Un esputo abundante purulento abundante, ¿ya? Una broncorrea que se llama. Pacientes con neumonía, con fiebre presente, con esputo purulento abundante, a pesar de antibióticos, si con esputo purulento podría empezar en absceso. Y obviamente, miren esto, aquí está la placa y la tomografía, miren cómo el bronquio se conecta con el absceso. Obviamente, pensar en anaerobios, pensar en cubrir con antibióticos tipo clindamicina o ceftriaxona. Todo absceso pulmonar, cerebral, hepático, donde sea, se maneja por lo menos más de un mes. Absceso pulmonar se maneja por lo menos 6 a 8 semanas de antibióticos. 6 a 8 semanas de antibióticos. ¿Cuándo es indicada la cirugía? En abscesos pulmonares grandes. ¿Cuándo es grande un absceso pulmonar? Cuando mide al menos más de 6 o 8 centímetros. Más de 8 centímetros. Más de 8 centímetros de diámetro, vas a pensar, evaluar en hacerle cirugía. Pero primero, antibióticos. Otra complicación de la neumonía viene a ser el derrame paraneumónico y el empiema. Derrame o efusión paraneumónica y empiema. No es lo mismo. Más del 50% de neumonías bacterianas tienen efusión paraneumónica. Líquido inflamatorio adyacente a la consolidación. Tengo mi consolidación y por contacto con la pleura hay un líquido adyacente a la consolidación, derrame paraneumónico. La mayoría de veces ese líquido es no complicado, esa efusión paraneumónica es no complicada. O sea, es un exudado estéril. Exudado estéril, la mayoría de veces. ¿No? Que con antibióticos el exudado revierte tranquilamente. Pero en algunos casos ese exudado se complica, ese exudado se infecta, ese líquido se infecta y es paraneumónico complicado. Cuando ese líquido exudado estéril que se llega con antibióticos solito, se infectó. Y a veces cuando hay pus, y es empiema. El paraneumónico complicado y no complicado puede ser un líquido turbio, pero pus es empiema. No necesariamente todo empiema empezó por paraneumónico.
Y no todo paraneumónico va en pie. La mayoría de paraneumónicos son no complicados y con antibióticos se curan solitos, ¿no? Ni siquiera te das cuenta que lo tienen. Algunos evolucionan en piema. Igual, no todo en piema empezó como paraneumónico. Por ejemplo, tengo un absceso pulmonar y el absceso se rompe hacia la cavidad pleural. Esta pus se derrama en el espacio pleural. Se comete un empiema, pero un empiema que no empezó como paraneumónico. Ahora, ¿cómo saber que un paraneumónico se complicó? ¿Cómo saber que un paraneumónico se infectó? Obviamente, facilito, ¿no? GRAM, tinción GRAM y cultivo, ya. Pero GRAM y cultivo no es tan sensible, o sea, no siempre me arroja bacterias si es que están presentes. Entonces, ¿qué tengo que pedirle al paciente? pH en líquido pleural y glucosa en líquido pleural. El indicador más precoz de complicación de un paraneumónico es el pH en líquido pleural. Un pH menos de 7.2 en líquido pleural, no en sangre, en líquido pleural, así el gran y cultivo me salgan negativos, ya me dice que el paraneumónico está complicado, está infectado. ¿Y por qué es importante saber que está infectado, que está complicado? Por el manejo. ¿Cómo se manifiestan estas complicaciones? Neumonías bacterianas, neumonías que no ceden con antibióticos, que no mejoran y en las cuales comienzan a aparecer signos de efusión pleural. Neumonías en las cuales comienzan a aparecer signos de efusión pleural. Pensar en paraneumónico o en pie. Ahora, ¿cómo se maneja? Me olvidaba de esto. Paraneumónico no complicado se maneja con antibióticos, como una neumonía, con antibióticos y se solito. Paraneumónico complicado y empiema se manejan con colocación de tubo de drenaje torácico. Por ello es importante saber si ese líquido turbio de paraneumónico está complicado, está infectado. Y el GRAM a veces no sale, tengo que ver el pH en líquido pleural. Entonces, paraneumónico no complicado se maneja con antibióticos, complicado y empiema con tubo de drenaje torácico. Diagnóstico. El diagnóstico de neumonía es un diagnóstico clínico radiológico, para que tengan en cuenta. Cuadro clínico agudo, tos, esputo-purulento, fiebre, crepitantes a la ocultación y confirmación radiológica. No requiero yo lo que son cultivos. Historia clínica, ya les he dicho, cuadro agudo, esputo-purulento, tos, fiebre, crepitante, cuadro agudo. No son necesarios exámenes microbiológicos, no se requieren cultivos para el diagnóstico de neumonía, es clínica y placa. Cultivos sobre todo se requieren en pacientes críticos sobre todo. ¿Cuándo pide una placa de tórax de control? Ya, con esta placa, por ejemplo, que les muestro acá, diagnostiqué mi neumonía. Le di antibióticos una semana el paciente mejoró al 5.º día, se fue de alta. No se requiere placa de control normalmente. Normalmente no pido placa de control. Clínicamente me puedo curar. Clínicamente me curo al 5.º día. Y mi infiltrado todavía puede persistir varias semanas y después se cura. Una cosa es cura clínica, otra cosa cura radiológica. Sin embargo, en pacientes de más de 50 años se sugiere placa de control a la 6ª semana más o menos. 6ª semana. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene más de 50, más de 40, 50, aumentan el riesgo, por ejemplo, de neoplasias. ¿Quién te dice que este infiltrado en realidad es una neoplasia, no es una consolidación? Entonces, si este paciente con neumonía, con este infiltrado, se curó con antibióticos el 5.º día, pero en la 6ª semana el infiltrado sigue casi igual, pensaré que no solo fue neumonía, sino en este infiltrado había algo más que podría ser una neoplasia quizás. Entonces, en más de 50 años, control radiológico a la 6ª semana. Lo cierto es que la clínica es importante, no olvidarse lo que ya nos hemos olvidado de semiología 33, o sea, acuérdense que la condensación que me da la neumonía va con crepitantes, es importante, el diagnóstico es clínico en parte, clínico y radiológico, ¿ya? No olvidarse que las pruebas de cultivos, de esputo, hemocultivos, antígenos urinarios, sobre todo se piden en pacientes de cuidados críticos. Y lo que les dije, persistencia en infiltrado radiológico. Bien. Una neumonía neumocócica común y corriente, común y corriente.
La radiografía puede permanecer con algún tipo de infiltrado hasta 3 meses, 1 a 3 meses, ¿no? Y en otros gérmenes, por ejemplo, se queda con secuelas. O sea, una cosa es cura clínica, te curas el quinto día y te vas de alta, pero la placa puede que siga con su mancha y siga con infiltrado hasta unas semanas más. Pero en mayores de 50 años sí se sugiere placa de control de las 6 semanas. Si el infiltrado persiste, pensar en algo más. En lo que es coronavirus, se están viendo muchas secuelas. Todavía no es muy estudiado esto, porque es una enfermedad nueva, pero sí se ve que puede dejarme secuelas pulmonares importantes. A ver, 50 años alcohólico crónico, hace 3 días, fiebre, malestar, tos con expectoración purulenta y disnea. Respiratoria de 30, cardíaca 100, ansioso polinémico y tirajes supraclaviculares. Murmullo vesicular disminuido y crepitantes en base metoras derecho. ¿Cuál es la conducta a seguir? Traje de tórax y velocidad de sedimentación, radiografía de tórax y hemograma, A y hemograma, ve que en esputo se debe llaga, examen directo y cultivo de esputo. ¿Qué es lo que responderían acá? Alcohólico, 3 días, observación purulenta, cuadro clínico, taquipneico, crepitantes. ¿Cuál es tu sospecha clínica? Clínicamente, ¿qué es lo que sospecha? Examen directo y cultivo. Recuerden que si sospecha de neumonía, el diagnóstico es clínico radiológico. El diagnóstico de neumonía es clínico radiológico. Entonces, marcarían la B, ¿no es cierto? Placa. Hemograma que se sabe más, placa. No requiero cultivo para el diagnóstico de neumonía, no se requiere cultivo, es clínico radiológico. Yo marcaría solamente placa de todas, nada más, sin hemograma. Hacemos el diagnóstico de neumonía, no cultivos. Cultivos son en pacientes críticos de UCI. En un paciente diagnosticado con neumonía necrotizante por Klebsiella, hay hallazgo radiológico característico: consolidación lobar, multilobar, abscesos múltiples, abscesos y desplazamiento cisural infiltrados a nivel intersticiales. ¿Qué sería lo clásico? Desplazamiento cisural, neumonía pesada. Neumonía pesada. Ya se ven diagnosticar neumonía. El segundo punto es cómo saber que el paciente se hospitaliza. Para eso hay unos scores. El primer score fue el score de Fine, también llamado POR o PSI. Tenía variables mira demográficas que se sumaban, algunas se restaban. Clínicas de laboratorio, ¿no? Me daba un puntaje y en base a ese puntaje yo hablaba de clases de riesgo. 1, mortalidad bajísima; 5, mortalidad alta. De clase de riesgo 3 para adelante se hospitalizaba. 1, 2 iban a su casa. O sea, scores que me predecían complicaciones y mortalidad en pacientes con neumonía. Acá, como dato importante, es que es muy tedioso llenar todo esto en emergencia. Entonces, si bien es un buen score que se usa, pero es complicado que llenes todo eso en un paciente, ¿no? No es práctico. La idea es que este score me dé criterios de hospitalización en los pacientes. Entonces, los europeos sacaron lo que es el CUR 65. C de confusión, U de urea más de 42, frecuencia respiratoria, presión arterial, edad 65 años. Cada variable tiene un punto cada variable. Sumas todos los puntos que tienes. ¿Y qué tienes? CUR 65, score 0 a 1, o sea, un punto de estos no me ha tenido. Mortalidad 1.5%, se va a su casa. CUR 2 puntos, mortalidad casi 10%, se hospitaliza. CUR 3 o más puntos, mortalidad más de 20%, pasa incluso a UCI.
El problema del CUR es que no agarra comorbilidades. Entonces, lo más importante acá, más que está calculando en el examen, es su criterio clínico. Paciente de más de 90 años con neumonía se hospitaliza, si tiene CUR 1, un paciente con una comorbilidad, VIH, ponte, paciente tenga CUR 1, se hospitaliza por su comorbilidad. El problema del CUR es que no ve comorbilidad. Así como hay FINE y CUR, también tenemos otros scores. Por ejemplo, tenemos el de ITSA-ATS. Este ITSA-ATS es un score para pacientes ya hospitalizados. Y es el paciente hospitalizado, está en piso. Ya lo ingresaste. Quiero saber si va a UCI. Criterios para admisión a UCI. ¿Cuáles son los criterios principales? Necesidad de ventilación mecánica invasiva, shock septic. Cualquiera de estos dos, uno u otro, me indica que debería pasar a UCI. Y criterios menores también tenemos. Menores, bueno, un mayor o tres menores me indicarían hospitalización en cuidados intensivos en este caso. No es muy complicado saber que un paciente está crítico. También existen otros scores, otras escalas que van a encontrar más incluso, SmartCop, SCAP, que me ven más variables, ¿no? Las más usadas son las que les he mencionado. Podrían hacer ustedes un estudio comparativo de todos los scores que les he mencionado. Como último punto viene lo que es la terapéutica. Tratamiento. Tratamiento primero ambulatorio de la última guía. Paciente dice sin comorbilidades o sin factores de riesgo de resistencia, MRSA, estafilococo resistente. Sin comorbilidades, ¿ya? Pacientes sin comorbilidades, menores de 60 o 65 años, y que no han usado antibióticos en los últimos 90 días. Pacientes sin comorbilidades y sin factores de resistencia son pacientes menores de 60 a 65 años, son pacientes que no han usado antibióticos en los últimos 90 días, son pacientes sin comorbilidades. Tienes opciones para manejarlos en casa con amoxicilina, 1 gramo cada 8, o con macrólidos o doxiciclina. Pero si tuvieran comorbilidades, fuera adulto mayor, tuviera alguna enfermedad de fondo, o ha recibido antibióticos en los últimos 90 días, tengo opciones de darle 2 antibióticos, la combinación de amoxiclavulánico o cefuroxima más macrolicodoxi, o monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria. Lo que está en verde es para pacientes con riesgo de resistencia o comorbilidades. Lo que está en azul es para un paciente pues, sin comorbilidades, sin riesgo de resistencia, que no ha tomado antibióticos en los últimos años. Manejo ambulatorio. El manejo hospitalario, neumonía no severa, donde CURV, 2 puntos. Lo que usualmente damos es la combinación de un beta-lactámico más un macrólido. De beta-lactámicos tenemos como alternativas ampicilina sulbactam, o cefotaxima o ceftriaxona, más acitromicina o claritromicina, combinación. Lo que usualmente damos es ceftriaxona más acitroplatino en hospitalizados, obviamente parenterales de preferencia. La otra alternativa es una monoterapia con fluoroquinolona respiratoria, o levo o moxi. No damos usualmente esto porque levo y moxi tenemos solamente vía oral, no hay vía endovenosa. Más nos inclinamos por ceftriaxona, ceftriaxona, no es lo único, puedo dar ampicilina, acitro. Hospitalario no severo. Neumonía severa, terapia combinada o cefotaxima o ceftriaxona más un macrólido o más una fluoroquinolona. Acá combinación es la regla. Beta-lactámico más un macrólido o beta-lactámico más una fluoroquinolona. Acá tengo que dar combinado sí o sí. Es un esquema bastante parecido. Neumonía severa. ¿Cuándo paso a vía oral a un paciente? ¿Cuándo lo paso a vía oral? Cuando ya tengo una estabilidad clínica. Estabilidad clínica significa que no tengo síndrome de reflutismo sistémica, no tengo taquicardia, no tengo taquipnea, no tengo fiebre. Si estaba recibiendo ceftriaxona con acitro, lo paso a moxi con acitro. Una levofloxacino endovenosa, levofloxacino bioral. Hago el cambio si el paciente tolera bioral y os está. La duración, ya sé qué dar, cuánto tiempo lo doy. Usualmente lo damos 5 a 7 días.
Para dar los 5 a 7 días, el paciente tiene que estar afebril por lo menos 3 días. ¿Ya? Por lo menos 3 días sin fiebre, estable 3 fiebre, sin CIRS, sin inflamación sistémica, que no requiere oxígeno. 3 días, le suspendo la semana y se va, y ya no recibe más antibióticos. Obviamente, si es un paciente que hace pues abscesos en pie, más cuadros más severos, el manejo será más tiempo, o sea, se individualiza, eso no es algo rígido. Hablo en la mayoría de casos. En caso de que requiere cobertura para pseudomonas, pero esto es más para manejo intrahospitalario. Y ya he dicho en la clase. Hablemos un poco de antibióticos antipseudomónicos. Por ejemplo, cefalosporinas. ¿Qué cefalosporinas me curan pseudomona? Que ustedes recuerden. Por ejemplo, ¿qué cefalosporinas curan pseudomona? No. Tenemos ceftazidima y cefepime. Fluoroquinolonas, tenemos levofloxacino y ciprofloxacino. Aminoglucósidos tenemos amikacina, gentamicina y tobramicina. Penicilinas de tercera generación tenemos piperacilina con tazobactam y iticarcilina con ácido clavulánico. De carbapenems tenemos imipenem, meropenem y doripenem. El ertapenem es un carbapenem que no cubre pseudomonas. Carbapenem son imipenem, meropenem, doripenem. Monoactámicos como astreonán. De las polimixinas, ¿cuál tenemos de las polimixinas? ¿Qué polimixina conocen? ¿Cuál conocen de las polimixinas? A la colistina de las polimixinas. Colistina usamos en resistencia a carbapenem, ¿no? Según unas resistentes, por ejemplo, a libenem. Y luego tenemos a la fosfomicina, que es un antibiótico que actúa solamente en vía urinaria baja, para que tengan en cuenta esto. Eso lo han visto seguramente en cuadros de neumonía intrahospitalaria. Bueno. Finalmente, si es que tenemos la oportunidad de aislar un germen, recuerda que el aislamiento, sobre todo es importante en UCI, no es usual cultivar neumonías, en UCI sí, si lo aislamos damos antibióticos específicos. Acá tenemos, por ejemplo, en Staphylococcus aureus resistente, el manejo de primera línea es Linezolid, segunda línea vancomicina, no es vancomicina primero, es Linezolid. ¿Por qué vancomicina será segunda línea? Porque vancomicina es muy nefrotóxico y Linezolid llega mejor al pulmón. Entonces, Linezolid es menos tóxico y va mejor al pulmón. Obviamente, si no hay Linezolid, tenemos vancomicina, ¿no? Esto es según patógeno, o sea, si tengo la suerte de aislar el germen cuando lo busco en neumonías en UCI, podré dar, según el germen, el antibiótico. Si no, doy el esquema antibiótico que les he mencionado. A ver, 26 años, 2 días de enfermedad, fiebre, tos productiva, disnea, crepitantes en base derecha, 24 respiraciones por minuto, hemodinámicamente estable, saturación 94, radiografía, rebel infiltrado alveolar basal derecho. Actitud terapéutica más adecuada, ¿cuál será? Primero, ¿ese paciente se hospitaliza o se maneja ambulatoriamente? ¿Se hospitaliza o se maneja ambulatoriamente este paciente? Ambulatorio. Ya. 94 de saturación, paciente joven, infiltrado alveolar basal derecho, ¿sí? Hemodinámicamente estable, es cierto. No requiere sacar curva acá, ni ningún fallo. Entonces, ¿cuál será tu alternativa correcta? O sea, nada que ver con tuberculosis, nada que ver con manejo hospitalario, o acitro, sí. ¿Qué le brindarán ustedes al paciente como alternativa? Si es ambulatorio. Acitromicina, exacto, como una alternativa. Lo bueno es que han sabido identificar qué pacientes hospitalizan.
35 años, infección por VIH sin targa, acude por tiempo de enfermedad de 4 días, disney, escalofríos y tos con respiración purulenta. Placa de tórax, consolidación más a la izquierda, saturación 90. Terapéutica más adecuada. Primero, ¿se hospitaliza o se maneja en casa? Parecía el anterior. ¿Se hospitaliza o se maneja en casa? Se hospitaliza, es un paciente con comorbilidades, VIH, satura 90, olvídate, ¿no? Tiene comorbilidades, se hospitaliza. ¿Qué le hace al paciente hospitalizado? No creo que marquen tuberculosis, ¿no? Tuberculosis es un cuadro agudo, ¿no? Cotrimoxazol se deja para neumocistis. Neumocistis girovesi, que es un hongo, me da una neumonía típica bilateral en VIH. Nada que ver, tiene una consolidación basal. Voriconazol, ¿para qué se da? Voriconazol es un antimicótico, se usa para aspergilosis invasiva, no es el cuadro. Es un paciente hospitalizado. Olvídense que es VIH. Como cualquier hospitalizado, el manejo es empírico, estándar, con ceftriaxona, clarito, beta-lactámico, en ese caso ceftriaxona, más macrónico, clarito. La D es la alternativa. El cuadro es agudo, consolidación basal, un cuadro típico bacteriano. Si fuera un neumocistis, sería como una típica, un bilateral, bilateral. Y esa sería la última diapositiva. Bueno, ha sido una revisión de lo que es neumonía, pasando por la parte clínica, terapéutica, y también un poco les he hablado de lo que es coronavirus, que no es el tema, pero debido al contexto en el que estamos, lo considero importante, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Deberías iniciar antibióticos. Ten en cuenta que los abscesos, la mayoría son por anaerobios. Anaerobios no se cultivan. Ahí más bien serviría quizás cultivo de esputo. Si es absceso, serviría cultivo de esputo. Podrás también pedir hemocultivo, sí, pero el manejo inicial va a ser empírico, con cobertura para anaerobios. Así no te crezca nada en los cultivos, con más razón pensar en anaerobios que no crecen en cultivos. Y en abscesos, si son más de 8 centímetros, posibilidad quirúrgica. ¿Alguien más? Bueno, chicos, entonces ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Me parece que tengo una clase más adelante con ustedes en biología. Listo, nos estamos viendo. Hasta luego.